Esta sesión número 10 del curso de epidemiología está referida a los indicadores de la validez de pruebas diagnósticas. Es un tema que ustedes ya conocen incluso desde el curso Metodología de la Investigación 1. Vamos básicamente a recordar algunos conceptos básicos, señalar algunas novedades o temas particulares que ahora en epidemiología vamos a profundizar y finalmente algunas palabras sobre indicadores de concordancia en la evaluación justamente de los métodos diagnósticos. Este es entonces los temas que vamos a desarrollar. Estos indicadores que ustedes conocen, sensibilidad y especificidad, los valores predictivos, los likelihood ratios. El segundo gran punto, la aplicación concurrente y consecutiva, que en el libro de epidemiología se desarrolla bastante bien. Unas palabras sobre la curva ROC y los indicadores de concordancia. Entonces, empecemos comentando que para llegar al diagnóstico de una enfermedad vamos a vamos a echar manos de diferentes tipos de mediciones. Desde la anamnesis, la historia clínica, el, el cuestionario, ¿no? La entrevista que se tiene con el paciente, la exploración clínica y diferentes métodos auxiliares, ya sea imágenes, microbiológicos, bioquímicos, inmunológicos, genéticos, etc. ¿No? Todas estas mediciones nos van a ayudar a llegar al diagnóstico. Entonces, estas pruebas diagnósticas, vamos a usar acá el término prueba diagnóstica para referirnos a cualquiera de estas mediciones, incluyendo, por ejemplo, una exploración física del paciente. Esta validez va a estar dada por la capacidad que tiene esta medición de distinguir entre quienes tienen y no tienen la enfermedad. Y ustedes ya saben, recuerdan, los dos grandes indicadores son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad identifica entre las personas que presentan la enfermedad a cuántas la prueba que estamos evaluando las clasifica correctamente, y la especificidad entre las personas sin la enfermedad, a cuántas la prueba que estamos evaluando va a identificarlas, clasificarlas, categorizarlas de forma correcta. Por lo tanto, la sensibilidad son los verdaderos positivos entre el total de personas con la enfermedad. La especificidad van a ser los verdaderos negativos entre el total de personas libres de este daño, libres de esta patología. Este artículo busca establecer justamente esta capacidad de identificar pacientes con una tuberculosis espinal a través de una prueba, ¿no? En este caso el GeneSpert. Y es una revisión sistemática y metaanálisis. Esta revisión sistemática la traigo como ejemplo para recordar, porque esto es importante que ustedes lo tengan presente, que cuando calculamos intervalos de confianza para una proporción, y en este caso la sensibilidad, la especificidad son proporciones, que están muy cercanas a los extremos de los valores que puede asumir una proporción, es decir, el 0 o el 1, el 0% o el 100%, se emplean métodos exactos para establecer estos intervalos de confianza y por lo tanto tenemos intervalos asimétricos. Vean, tanto en la sensibilidad
como en la especificidad, el resultado ya de la síntesis del metaanálisis, como el intervalo de confianza es asimétrico, la estimación puntual para la sensibilidad 92 con un intervalo que va de 85 a 96, la especificidad, un intervalo también asimétrico, en este caso la estimación puntual 71%, con un intervalo que va de 51 a 86. Y vean en los intervalos de confianza, tanto de especificidad aquí en la parte inferior, como de sensibilidad en la parte superior, no se supera el 1, no se supera el 100% el límite superior. Y esto es correcto, porque no podríamos tener una sensibilidad, no podríamos tener una especificidad superior al 100%. Y luego de la sensibilidad y especificidad, tenemos estos otros dos indicadores que nos señalan la probabilidad de la persona, del paciente, de tener o no tener la patología en función al resultado. Y son los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. El valor predictivo positivo son los verdaderos positivos entre el total de positivos a la prueba. El valor predictivo negativo se calcula dividiendo los verdaderos negativos entre el total de negativos a la prueba. Y siempre aquí vamos a tener la dificultad, la confusión, puesto que la sensibilidad y el valor predictivo positivo comparten el mismo numerador. La especificidad y el valor predictivo negativo comparten también el mismo numerador. Entonces, se confunde sensibilidad con valor predictivo positivo, se confunde especificidad con valor predictivo negativo. Entonces, este es un punto en el cual hay que tener mucho cuidado. Esta figura es obtenida de sus libros de epidemiología de Bordis, donde claramente se observa la relación entre la prevalencia de la enfermedad y los valores predictivos. A mayor la prevalencia de la enfermedad, el valor predictivo positivo se incrementa y el valor predictivo negativo disminuye. Es decir, la prevalencia tiene una relación directa con el valor predictivo positivo y la prevalencia tiene una relación inversa con el valor predictivo negativo. No lo estamos poniendo en esta presentación, pero es importante que lean en sus libros la relación entre valor predictivo positivo, que es, digamos, donde se enfoca la explicación en sus libros de epidemiología, ¿no? de Bordis, con la especificidad. ¿Ok? Lean, por favor, revisen ese apartado del capítulo de valoración de pruebas diagnósticas, que es muy interesante, es muy útil desde el punto de vista clínico, esta relación entre valor predictivo y la especificidad. Y luego tenemos estos indicadores que en el libro de Bordis no lo desarrollan extensamente, pero ustedes lo conocen desde Bioestadística 1. Hemos hablado de los likelihood ratio. En semiología particularmente, el doctor Valdés hace mucho énfasis en estos indicadores y los han visto también en clínica médica, en las revisiones, ¿no? En sus revistas de revistas, cuando han eh, analizado investigaciones sobre pruebas diagnósticas. Y el likelihood ratio es o son dos razones, el likelihood ratio positivo, el likelihood ratio negativo, y ahí una primera diferencia con sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos son proporciones. Sus valores van entre 0 y 1, entre 0 y 100%. No podemos tener una sensibilidad, una especificidad, valores predictivos negativos, y tampoco podemos tener sensibilidad, especificidad, valores predictivos superiores al 100%. Los likelihood ratios son razones y por lo tanto sí pueden tener valores superiores al 1.
y no se expresan como porcentajes, no se multiplican por 100. Es una razón, o son dos razones. El anticorrelativo positivo es la probabilidad de un resultado positivo entre los enfermos sobre la probabilidad de un resultado positivo entre los no enfermos. El anticorrelativo negativo, la probabilidad de un resultado negativo entre los enfermos sobre la probabilidad de un resultado negativo entre los no enfermos. Por lo tanto, el anticorrelativo positivo es la sensibilidad entre 1 menos especificidad, el anticorrelativo negativo, 1 menos sensibilidad entre especificidad. Ahorita me parece que dije hace un momento el anticorrelativo negativo es el anticorrelativo positivo, ¿no? Como está acá en la diapositiva. El anticorrelativo positivo, sensibilidad entre 1 menos especificidad, el anticorrelativo negativo, 1 menos sensibilidad entre especificidad. Este indicador, estos resultados, no los multiplican por 100, queda el número tal cual. ¿Y qué es lo que esperamos desde el punto de vista de utilidad de la prueba? Que el anticorrelativo positivo sea lo mayor posible por encima del 1 y el anticorrelativo negativo sea lo menor posible por debajo del 1. ¿Okay? Este gráfico, este esquema, esta representación nos proporciona esa idea, ¿no? Si la sensibilidad es alta y la especificidad también es alta, entonces tendremos un likelihood positivo elevado y tendremos un likelihood ratio negativo bastante menor, ¿no? Por debajo de la unidad. Entonces, aquí la consideración y la idea es, yo deseo un likelihood ratio positivo bastante elevado por encima del 1, yo deseo un likelihood ratio negativo bastante menor por debajo de el 1. Y como dice ahí, un likelihood ratio de 1 significa que el test no discrimina, porque los enfermos como los no enfermos tendrían la misma probabilidad de un resultado positivo, los no enfermos tendrían la misma probabilidad de un resultado negativo. Entonces, por lo tanto, el 1 sería la nula discriminación. Y les traigo esta diapositiva para recordar bioestadística 1, solamente para comentarles, ¿no?, lo que ustedes saben del teorema de Bayes, ¿no? La aplicación del teorema de Bayes de las probabilidades condicionadas y cómo podemos conocer los valores predictivos, tanto positivo y negativo, si es que conocemos el likelihood ratio, ya sea positivo para el valor predictivo positivo, el likelihood ratio negativo para el valor predictivo negativo y además la prevalencia de la enfermedad. Y esto se traduce o puede traducirse en el denominado nomograma de Fallon, ¿no? Este nomograma que nos ayuda a obtener las probabilidades post-test, ¿no? Los valores predictivos tienen también la denominación de probabilidad post-test en función a la probabilidad pre-test, que es la prevalencia, y el valor del likelihood ratio. Este acápite de la aplicación de pruebas múltiples está muy bien explicado en sus libros de epidemiología de Gordis, no en todos los textos de epidemiología, estadística menos, se trata este tema de la aplicación de pruebas múltiples y es importante porque en la práctica clínica lo habitual más bien es que uno va a emplear diferentes métodos de ayuda al diagnóstico eh, con el paciente. No es que uno va a empezar solamente una prueba, ¿no? Entonces, en el texto eh, se identifica dos caminos que para efectos del texto se llama secuencial o simultáneo. Para el curso vamos a seguir esta denominación, ojo,
solamente para ordenarnos en los términos, pero ustedes van a finalmente ampliar estos conceptos viendo cuáles son los criterios para decidir cómo se van aplicando las pruebas, ¿no? Si la primera es positiva, si lo apruebo independientemente si es positivo o negativo la segunda, en fin. Lo que se explica en el libro, y vamos acá a mencionarlo muy brevemente, solamente es para dos pruebas, un modelo para dos pruebas, y si tenemos más, pues se hace la generalización. Entonces, cuando en sus textos se comenta sobre pruebas secuenciales, es que se aplica una primera prueba y a los positivos de la primera prueba se aplica la segunda. Y finalmente, la decisión, ¿cuál es? Voy a concluir que es positivo, si es positivo a ambas, y negativo, si es negativo al menos a una de ellas. Entonces, ¿cómo calculamos la sensibilidad y especificidad netas de este procedimiento? La sensibilidad neta es la sensibilidad de A por la sensibilidad de B, que viene de la propiedad de la independencia de las probabilidades. Esto es de bioestadística 1. Dos eventos son independientes si la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección. Entonces, como acá cada prueba es independiente en el sentido de que el método es distinto, etcétera. O sea, el resultado de uno no implica en el resultado de otro, se hace de esta manera el cálculo, ¿no? Y la especificidad neta es la probabilidad de la unión. Es la especificidad de A más la especificidad de B menos la especificidad de la intersección. Aquí falta la letra B. ¿Ya? Aquí, por favor, ustedes corrigen. Aquí falta B. ¿Ya? Es la probabilidad de la unión. La sensibilidad neta es la probabilidad de la intersección. La especificidad neta es la probabilidad de la unión de las dos especificidades. Mientras que en las pruebas simultáneas, ahora el criterio, diríamos, es al revés, ¿no? Aplicamos dos pruebas al paciente de forma simultánea, entonces decimos, es positivo si al menos una de las dos es positiva. Y decimos que es negativo el paciente si ambas pruebas tienen un resultado negativo. Entonces, ahora la sensibilidad neta es la unión, y la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y la especificidad neta va a ser la intersección. Especificidad de A por especificidad de B. En todas estas fórmulas que estamos viendo, cuando se dice sensibilidad de A más sensibilidad de B, especificidad de A por especificidad de B, estamos trabajando con los valores como proporciones, ¿no? Sensibilidad 0,82, de la segunda prueba la sensibilidad 0,87, la especificidad 0,93, la otra especificidad 0,92, etc. ¿Ok? No lo estamos trabajando expresado en porcentaje, sino como una proporción. Ahora, unas palabras sobre las curvas ROC. Ustedes ya saben, estas gráficas ayudan para poder valorar la capacidad de discriminación que tienen pruebas que son cuantitativas. Y entonces, para diferentes puntos de corte, se calcula la sensibilidad, se calcula la especificidad, y lo que graficamos es la sensibilidad versus 1 menos la especificidad. ¿Ok? Ese es un artículo, ¿no? Actual, interesante, donde se identifica. Vamos a tener dos pruebas, dos indicadores cuantitativos, ¿no? La apolipoproteína B100, ¿no? Sérica, una determinación cuantitativa, con imágenes, ¿no? Tenemos el volumen del hipocampo, ¿no? Con imágenes cerebrales. Y entonces uno puede preguntarse, ¿existe, o sea, cuán bien discrimina la determinación sérica de apolipoproteína B100 a pacientes con sin enfermedad de Alzheimer?
cuán bien discrimina el volumen del hipocampo a pacientes con sin enfermedad de Alzheimer y una forma de presentar los resultados es a través de las curvas ROC, ¿no? Obteniendo, esto es importante, en curvas ROC, el indicador finalmente que vamos a poder determinar, comparar, es el área bajo la curva, ¿no? De la curva ROC. Y podemos calcular también la sensibilidad, especificidad para el punto de corte óptimo que determinemos. Entonces los autores, de forma primero separada, calculan el área de la apolipoproteína B100, el volumen del hipocampo, y luego combinan estos dos indicadores cuantitativos. Obtienen un score y hallan el área bajo la curva para este score. Y vean, tenemos aquí las curvas, ¿no? Entonces, el panel A está aquí, el área bajo la curva, vean, es casi 75%, bastante aceptable la discriminación. Este es para la apolipoproteína B100 y enfermedad de Alzheimer. Para el volumen del hipocampo, el área bajo la curva también cerca, o sea, redondeando 75%, y cuando se combina ambos indicadores, el área es 82%, ¿no? Más del 82%. Mejora esa capacidad de discriminación. Les dejo como pregunta si, porque aquí no lo presentan los autores, ¿cuál será el valor crítico, el valor que nos ayuda en la interpretación del intervalo de confianza para el área bajo la curva de una curva roja? Reitero, ¿cuál es el valor crítico de el intervalo, o cuál es el valor crítico que nos ayuda a interpretar el intervalo de confianza para el área bajo la curva de una curva roja? Tenemos que comentar también sobre las pruebas de tamiz o screening, que es otro capítulo del libro, ¿ok? Hay un capítulo sobre pruebas diagnósticas y en el WordList hay otro capítulo sobre pruebas de tamiz, sobre screening. Entonces, eh, lean ambos capítulos. En este capítulo sobre pruebas de tamiz se hace una revisión muy buena sobre historia natural, que además está, las pruebas de tamiz, su valoración implica un buen conocimiento de historia natural. Por ello, en este capítulo se retoma el tema, se discute, se profundiza. ¿Ya? Ambos capítulos para esta clase tienen que realizar ambos capítulos. Pruebas diagnósticas y pruebas de tamiz. La prueba de tamiz es la evaluación de personas asintomáticas, ¿no? O sea, en esa fase preclínica. Estamos ya en el periodo patogénico, pero antes del horizonte clínico, antes de ese umbral. Y la finalidad es detectar tempranamente a la persona para poder prevenir secuelas, las complicaciones, el fallecimiento por esa enfermedad, etc. Entonces, si tenemos un esquema de historia natural de la enfermedad, tenemos acá diferentes puntos: la aparición biológica, el momento usual del diagnóstico, enfermedad severa, muerte. Entonces, ¿qué sucede si yo identifico la enfermedad antes? Por eso acá está como un B'. Aparentemente, y esto en sus libros, reitero, está bastante explicado, aparentemente este tiempo, bueno, no aparentemente, el tiempo entre la identificación de la enfermedad, ¿no? Por esta prueba de tamiz y el desarrollo de la enfermedad severa es mayor al usual. Entonces uno diría, ay, qué bueno, estamos eh, postergando la enfermedad severa, pero en realidad no. La prueba de tamiz será útil si, detectando antes de lo habitual, se
posterga, vean cómo ahora se traslada. D también se traslada, ¿no? Postergo el desarrollo de enfermedad severa, postergo el desarrollo de la muerte o incluso hasta podría, vamos a decir, curar la enfermedad, desaparece ese problema y la persona eventualmente fallece por algún otro motivo. Este es el esquema que está en sus libros de epidemiología. ¿Ok? Entonces, ya ustedes lo leen con calma y van viendo justamente esta discusión y reto que hay en el estudio de pruebas de tamiz, que implica, vuelvo a comentarles, un conocimiento profundo, detallado, importante de la historia natural de la enfermedad. Y cuando uno hace investigación sobre pruebas de tamiz, el diseño más apropiado es un ensayo, un estudio experimental de pruebas diagnósticas, que lo comentó el doctor Romaní en su clase de la semana pasada de ensayos clínicos, ¿no? O sea, él centró la clase y es el objetivo de esa sesión en tratamientos, pero él comentó, también hay ensayos en pruebas diagnósticas. Específicamente es para pruebas de tamiz, ¿ya? Son ensayos clínicos para pruebas de tamiz. Esa es otra referencia donde hay en este panel B, en esta sección B, otra posibilidad de cómo podría hacerse un ensayo clínico para pruebas de tamiz, ¿no? Acá el A es lo que figura en sus libros de epidemiología. Esto es justamente del capítulo 18, donde se trata las pruebas de tamiz en el WORDIS, y tenemos diferentes indicadores. Indicadores operacionales, esto ustedes ya lo han visto en gerencia, ¿no? Lo que son en esta teoría de sistemas, tenemos una entrada, procesos y un resultado, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios indicadores operativos que básicamente son indicadores de procesos, ¿no? ¿Cuántas personas han pasado por las pruebas de tamiz? ¿Cuánto cuesta la prueba? ¿Cuáles son los valores predictivos, etcétera, ¿no? Esos son indicadores operacionales. Ahora, los que son más, si podemos decir, duros, ¿no? Que reitero, en gerencia han conversado, son los indicadores ya de resultado, del impacto, ¿no? Y vean cómo estos son los que van a marcar, digamos, finalmente, si vale la pena o no. Se redujo la mortalidad, ¿no? La letalidad, se detecta tempranamente, hay menos complicaciones, disminuye la recurrencia, ¿no? O metástasis, si fuera enfermedad oncológica, se mejora la calidad de vida, o sea, ya no son los procesos, sino ese proceso me lleva a un outcome, a un impacto, ojo, no de las medidas de impacto, sino el resultado final de postergar las complicaciones, postergar la muerte y todo alrededor que habíamos visto en los esquemas anteriores, ¿no? Y este artículo, que en su momento generó bastante discusión y hasta ahora yo creo que es una referencia interesante porque plantea una pregunta válida, ¿no? Las pruebas de tamiz, los screening ayudan, ¿no? Y en ese momento, cuando se hizo esta revisión sistemática de eh, las diferentes enfermedades y pruebas, se evaluaron 19 enfermedades y en total 39 test, 2 test por enfermedad en promedio.
se vio que la mortalidad específica, ¿ok? Eh, fue reducida, o sea, hubo un impacto solamente en 4, ¿no? Situaciones. De los 39 test, solamente ecografía para aneurisma aórtico abdominal en hombres, la mamografía para cáncer de mama, la sangre oculta en heces para cáncer de colon y la colonoscopía, ¿no? También para cáncer de colon. Es decir, 4 pruebas para 3 enfermedades de las 19 enfermedades, de los 39 test que eran recomendados por este Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, ¿no? Y cuando se compara, ya no la mortalidad específica, sino que se compara toda causa de muerte, ¿ok? Ninguna, ¿no? De las intervenciones mostraron algún impacto, ¿no? Y ninguna para las estimaciones de mortalidad general, ¿ok? Entonces, plantea muchas cosas. Cierto, y eso se discutió en este artículo en cartas, veamos aquí que hay indicadores también sobre reducción de complicaciones, calidad de vida, no solamente mortalidad, pero bueno, ya esa revisión sistemática nos da una mirada de lo juicioso que debemos de ser al momento de plantear estos test por las otras implicancias que tiene, no solamente de costos, la ansiedad que se pueda generar en los pacientes, falsos positivos, intervenciones innecesarias, ¿no? Esto va un poco con lo que es la prevención cuaternaria. Ojo, no estoy diciendo de que no se hagan pruebas, ya también, no nos vayamos a ese extremo, sino que tenemos que ser cautos en las valoraciones que hacemos. ¿Okay? Y aquí la tabla de los niveles de evidencia del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford para recordar, y está aquí diferenciado, pruebas diagnósticas, pruebas de tamiz. Para pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas de de estudios transversales. Para pruebas diagnósticas, la mayor evidencia, o sea, para calcular sensibilidad, para calcular especificidad, estudio transversal, porque tengo que evaluar simultáneamente la prueba de oro y la prueba que estoy evaluando. ¿Ok? Vean, con una evaluación ciega. Otro detalle, el ciego no solamente es ensayos clínicos, para pruebas diagnósticas también se usa ciego. Y en el caso de pruebas de tamiz, en screening, la mayor evidencia es revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, ¿no? O sea, ensayos clínicos para pruebas de cribado. Y por último, la evaluación de la concordancia. Recordarán esta diapositiva, este texto, se les comentó en Bioestadística 1, en Metodología 2 también. No estoy seguro si en Metodología 1, tal vez en Metodología 1 no, pero en Metodología 2 sí, que es un libro muy bueno sobre mediciones en medicina que revisa los diferentes indicadores que hay. Y esta calidad de medición podemos dividir en indicadores de validez, que dentro de los indicadores de validez está sensibilidad, especificidad, pero tenemos también la fiabilidad, que tiene, por un lado, la repetibilidad y la concordancia. Entonces vamos a revisar los dos indicadores de concordancia principales que se comentan en el libro, en Gordis, ¿no? En sus libros de epidemiología, que está bien desarrollado en el Argimón de metodología de investigación clínica y epidemiológica. Entonces, de ahí también pueden leer, y eso solamente para recordar, porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Cuando queremos evaluar la concordancia entre indicadores que son cuantitativos, empleamos el coeficiente de correlación intraclase,
Y si queremos evaluar la concordancia entre valoraciones que son categóricas, empleamos el índice, el coeficiente K, ¿no? Aquí solamente un ejemplo de cada indicador. Ustedes ya lo conocen esto, ustedes leen. En el Gordis se explica muy bien cómo se calcula kappa, sus interpretaciones, etcétera. Este ejemplo es del coeficiente de correlación intraclase y es interesante lo que los autores plantean. En recién nacidos, ¿no? En neonatos, uno de los problemas, situaciones que se da en la ictericia neonatal, ¿no? Ya el próximo año en pediatría van a conversar mucho al respecto y entonces se debe de determinar los niveles de bilirrubina en el recién nacido. Inclusive ustedes van a estudiar dependiendo de cuánto del área corporal del niño está afectada con esta ictericia, más o menos uno puede decir, ah, ya, el nivel de bilirrubina está por aquí, por allá, y los autores lo que desean establecer es la concordancia entre el procedimiento invasivo habitual, que es tomar una muestra de sangre y determinar el nivel de bilirrubina, ¿no? Sérica, y por otro lado, una evaluación transcutánea, que no es invasiva. ¿Ok? Así, digamos, cuando uno hace la oximetría, no es exactamente el mismo dispositivo, ¿ok? Solamente como ejemplo, que uno no toma una muestra de sangre para ver cómo está la persona, sino que con el oxímetro puede hacer esa determinación. Aquí también otro dispositivo, determinar el nivel de bilirrubina de forma no invasiva, ¿no? Calculan el coeficiente de correlación intraclase y plantean un gráfico de Bland-Allen. En el Argimón se explica bastante bien sobre este gráfico. Y al propósito, estoy trayendo este artículo porque, cierto, algo bastante usual es emplear el gráfico de dispersión para ver la concordancia, y eso es correcto, el uso del gráfico de dispersión, pero para que conozcan otra técnica, tenemos también el gráfico de Bland-Allen. Entonces, ustedes en sus libros de Argimón, les reitero, ahí está bien explicado. O pueden consultar otras fuentes, ¿no? Acá tenemos justamente este gráfico. El cero indicaría la concordancia perfecta, ¿no? Si estoy muy alejada del cero, digo, no, ya la concordancia no es muy buena. Y el promedio de las evaluaciones de cada paciente, o sea, de la diferencia entre el método invasivo y el método no invasivo, vean, está bastante cercano al cero. ¿Ok? Entonces, gráficamente, podemos apreciar que los datos, ¿no? Son bastante cercanos entre los dos métodos. Y calculando ya el coeficiente de correlación intraclase, ¿no? Vemos que los valores también son bastante buenos. Entonces, bueno, los autores concluyen en esta investigación que la evaluación transcutánea es un método que concuerda y puede ayudar en la evaluación de estos recién nacidos, en estos neonatos. Y así como tenemos el coeficiente de correlación intraclase, para pruebas que son categóricas, la concordancia la evaluamos con kappa, ¿no? Este es un ejemplo también en tuberculosis, ¿no? Donde se evalúa dos procedimientos, ¿no? El PPD, ¿no? La prueba de la tuberculina y el interferón. Entonces, concuerdan, ¿no? El interferón, concuerda el PPD en la identificación de tuberculosis latente,
¿no? En este caso, en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, los autores calculan el coeficiente de kappa. En muchos libros va a encontrar, ¿no? Con este nombre propio, kappa de Cohen, ¿no? Eh, y las diferentes clasificaciones. ¿Sí? En el Argimón también hay una eh, propuesta, una referencia de cómo se clasifica el kappa, si la concordancia, por ejemplo, es pobre, este, justa, moderada, buena o muy buena, ¿no? Acá los puntos de corte están en el par, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, ¿no? Pero en general, mientras más me acerco al 1, igual que el coeficiente de correlación intraclase, mientras más me acerco al 1, la concordancia es mucho mejor, ¿no? Aquí se tuvo una concordancia buena, de 0,67. Aquí están los números absolutos y si ustedes desean, yo no lo he hecho, pero si ustedes desean, en el Argimón, en el Wordis, se presenta la fórmula para calcular el kappa. Pueden verificar con estos números absolutos si este valor de kappa efectivamente es el que se obtiene. No se preocupen, para efectos de evaluación de exámenes no se tienen que memorizar la fórmula de kappa, les estoy diciendo. Ahora solamente les comento para que puedan verificar el valor que dan estos autores. Y por último, un par de palabras sobre las pruebas diagnósticas que no son solo sobre diagnóstico. Parece un poco contradictorio, pero las pruebas diagnósticas también ayudan en establecer la severidad del paciente. O sea, ya tenemos al paciente diagnosticado, pero también nos ayuda para ver cuán grave, cuán complicado está el paciente. Nos dan mucha información sobre pronóstico y eso en clínica, ustedes deben haber leído varias investigaciones sobre cómo un factor, un marcador, me da el pronóstico y los scores, los propios scores que ustedes tienen, ¿no? El Apache, SOFA, etcétera, ahora que están llevando en cirugía, también se basan en algunas pruebas y que me predicen, ¿no? El desenlace del paciente. Y también las pruebas diagnósticas nos ayudan para ir evaluando el tratamiento, ¿no? O sea, hemos visto tuberculosis a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, con TB pulmonar, se va haciendo las baciloscopías para ver si negativiza, ¿no? Entonces es un indicador de que el tratamiento está funcionando, ¿no? La hemoglobina glicosilada nos da señales si el paciente diabético es adherente, no es adherente, y así, ¿no? En endocrinología, bueno, hemoglobina glicosilada, en endocrinología es muy, muy habitual, ¿no? Como el uso de estas pruebas nos ayuda a incluso ir modulando el tratamiento de los pacientes. Muy bien. Entonces, con esto estamos concluyendo esta exposición. Ya lo he dicho en estos minutos, los dos capítulos de Bordis referentes a pruebas diagnósticas, pruebas de tamiz y complementarlo eh, recordando lo que ustedes ya estudiaron en el Argimón respecto a eh, concordancia, que ahí está. Lo de capa está muy bien en el Wordis, lo del coeficiente de correlación interclase tal vez ahí en el Argimón pueden complementar. Muchas gracias por su atención.